Señor les bendiga, hermanos. Esta hora vamos con la reflexión del día de hoy en el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué a Jehová en mi angustia, a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Reflexión del día de hoy sobre la oración de Jonás. Pero ¿cómo llegó Jonás a esta situación? Vemos que eso fue por desobediencia, porque él no obedeció a la palabra de Dios. Él hizo su voluntad, él cumplió su propósito, él dejó los planes de Dios por seguir sus propios planes, por no obedecer la palabra de Dios. A veces estamos metidos en situaciones donde nosotros somos los causantes. No fueron otras personas, no fueron las circunstancias, sino nuestra propia decisión muchas veces de no obedecer la palabra de Dios, de servir y seguir lo que Dios nos está mandando. Vemos a Jonás orando, dice allá, en el vientre de un pez. Pero ¿cómo llegó al vientre del pez? Por desobediencia, por no obedecer la palabra de Dios. A veces estamos metidos en el vientre de un pez de nuestros problemas. ¿Por qué? Porque no hemos obedecido a la palabra de Dios, porque hemos hecho la voluntad de nosotros y no la de Dios. Tomamos decisiones que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Vemos que Jonás estaba orando desde el vientre de un pez por causa de su rebeldía, por causa de su decisión de no acatar la voluntad de Dios. Vemos que Dios en el capítulo 1 le mandó que fuera a hacer una misión, que cumpliera con el ministerio que Dios le había dado, porque era un profeta de Dios. Y entonces el profeta tenía que obedecer a Dios, servir a Dios, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre al servicio de Dios. Y es cierto pues que lo estaba mandando a un pueblo que no era su pueblo, a una nación que no era su nación, era una nación pagana, pero tenía que obedecer, tenía que hacer la voluntad de Dios, porque el siervo de Dios no va donde él quiere, sino tiene que ir donde Dios lo está mandando, hacer la voluntad de Dios, obedecer. Y vemos a Jonás que dice en el capítulo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Sabemos que el Señor lo manda aquí a predicar, a llevar una palabra de salvación a aquella gente que iba a ser castigada por Dios por causa de su pecado, por causa de su maldad. Es cierto que eran gente pagana, gente idólatra, gente mala, gente de otro pueblo. Nínive era la capital de Asiria en aquel momento. Pero Dios, en su grande misericordia, vemos que no quería su destrucción, que Él quería que aquella gente se arrepintiera, se volvieran de esa maldad que estaban cometiendo y volvieran al camino correcto, a hacer lo bueno,
hacerlo agradable delante de Dios, porque ellos no conocían a Dios. No tenían ese conocimiento como Jonás del Dios verdadero, del Dios que salva, del Dios que liberta. Tal vez habían oído, porque pues muchos profetas habían profetizado y ellos habían oído la fama del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, pero no tenían los profetas como el pueblo de Israel, no tenían la ley como el pueblo de Israel. Entonces Dios quiere extender su misericordia a aquella gente porque Él las creó, porque son criaturas de Dios. Y Dios no quiere la destrucción del impío, sino que quiere que se arrepientan, que se vuelvan a Él. Y le dice: levántate, que vaya a predicarles, que le lleve ese mensaje, que le lleve esa palabra, para que se arrepientan, para que se vuelvan a Él. Le dice: pregona, habla, diles lo que te estoy mandando a decirle a esa nación de Nínive. Es cierto pues que Nínive era una ciudad pagana del rey de Asiria. Eran pueblos que habían destruido a la nación de Israel, como el rey Ben-Hadad, pues Hazael, que eran gente sin piedad, gente que estrellaban a los niños cuando invadían la nación de Israel, abrían los vientres de las mujeres, mataban a los ancianos, violaban a las mujeres. Pero Dios no quería su destrucción. Era un pueblo grande ahí que necesitaban de la salvación de Dios de aquel momento, del arrepentimiento, esa palabra, para que no tuvieran excusa el día del juicio, el día de su muerte, el día que estén frente a Dios, dando cuenta de cómo vivieron en esta tierra y decir que nunca tuvieron oportunidad de oír la palabra de Dios, porque ahí le estaba mandando el Señor al profeta Jonás, para que les hablara, que dice su maldad era grande. Ya el Señor no lo resistía, dice había subido su maldad delante de Dios, y entonces les esperaba solo la destrucción. Pero Dios no quería destruirlo, Dios quería darle oportunidad que se arrepintieran. ¿Cuánta gente no está tal vez en grandes pecados, en grande maldad? Pero Dios no quiere que se condenen. Dios quiere que se salven. Dios quiere que se vuelvan a Él, que busquen de Él, que tengan oportunidad de salvación y de vida eterna. Y así este pueblo de Nínive, el Señor no quería su destrucción. Pero ¿qué hizo Jonás cuando Dios lo mandó a predicarle a aquel pueblo que no era de la nación de Israel, aquella ciudad, aquel rey que no era de Israel? Jonás no le hizo caso y se fue para otro lugar. Y dice: Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, dice, y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces Jonás pensaba que él podía hacer su voluntad, que podía dejar aquella misión, que se la dieran a otro, cuando Dios le está mandando a él. Es el profeta, es el que está lleno del Espíritu Santo, porque en los profetas, en los reyes y en los sacerdotes estaba el Espíritu Santo de Dios para hacer la voluntad de Dios. Pero él se está revelando a la voluntad de Dios, a la palabra, al mandato. Él está yendo a otro lugar donde Dios no lo está mandando. ¿Cuántas veces tal vez Dios nos está mandando a hacer algo y porque aquellas personas nos caen mal, no las amamos, tal vez nos han hecho daño y el Señor mira que están en peligro de condenarse, nos manda que les prediquemos, que les hablemos la palabra de Dios, pero nosotros no queremos ir porque aquellas personas tal vez nos han dañado, nos han herido, nos han hecho cosas que nos han dolido, tal vez nos han traicionado, nos han hecho terrible daño y nosotros estamos con falta de perdón. Es cierto pues que en aquel tiempo dice la Biblia que amarías a tu prójimo, a tu amigo, dice la Escritura, y aborrecerías a tu enemigo, porque aquellos pueblos eran enemigos del pueblo del Señor. Pero si Dios te está mandando a hacer una misión, ¿por qué vamos a ser rebeldes? Aunque aquello pues no era pueblo de Dios, pero sí eran personas que necesitaban oír la palabra de Dios.
tal vez se arrepentían, se volvían a Dios, pero Jonás no quería obedecer. Y vemos que el Señor Jesucristo, pues, cuando viene, habla sobre el amor a los enemigos, cierto, pues que en aquel momento tenía que él aborrecerlos, tenía que odiarlos porque eran personas malas, paganas, destructores de su pueblo, saqueadores, asesinos. Y vemos que en Mateo 5:43 dice el Señor: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Entonces Jonás pues estaba bien con la palabra de Dios, pero no con el mandato que Dios le estaba dando. Jonás estaba diciendo: no, si dice la palabra que yo debo de aborrecer a mi enemigo, que debo de odiarlo, porque yo le voy a ir a predicar para que se salven, para que se vuelvan de su mal camino. Si son gente que nos han hecho mal, son gente pagana, son gente que no quieren servir a Dios, sino a sus ídolos, al paganismo. Entonces Jonás sabía pues que dice aborrecer a tus enemigos y bendecir. Amad. Pero ¿qué dice el Señor? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cuando viene el Señor, nos enseña pues el verdadero significado del amor, la misericordia. Pero Jonás en aquel momento pues no la conocía. Él solo sabía que debería de odiar a sus enemigos, que debería él de no irles a predicar, porque él tenía odio en su corazón contra aquellas personas. Entonces, porque ese era el mandato, odiar a los enemigos, no amarlos, no acercarse a ellos, más que él era del pueblo de Israel y aquellos eran gentiles, paganos, eran considerados perros, inmundos, cerdos. Entonces eran considerados personas que no valían para ellos. Pero para Dios, si el ser humano tiene un valor, porque Él lo creó, Él lo hizo a su imagen y semejanza, a pesar pues que el hombre pecó, el hombre se pervirtió, el hombre hizo cosas desagradables delante de Dios. Pero Jonás decidió irse a Tarsis, huyendo de la presencia de Dios, a darse sus vacaciones, tal vez a buscar un mejor trabajo. Muchas veces tal vez la gente tiene ministerio aquí en Nicaragua y quieren irse a los Estados Unidos a buscar una mejor vida, a buscar el sueño americano. Si Dios te llamó, tienes que estar aquí en esta nación, predicando el evangelio, llevando su palabra. ¿Qué vas a ir a hacer a los Estados Unidos? Tal vez buscando la muerte, buscando la calamidad, la miseria, que muchas veces la persona cree que ya solo hay gran prosperidad, que vas a hacer grandes riquezas. Si el Señor te llamó y estás pastoreando aquí en esta nación de Nicaragua, obedece el mandato y permanece firme en tu ministerio, obedeciendo la palabra de Dios, siguiendo las ordenanzas de Dios, sufriendo. Tal vez no tengas dinero, no tengas plata, no tengas carro, no tengas una buena casa, pero tienes a Dios, tenemos a Dios en nuestra vida. Tal vez no tenemos dinero, pero Dios está con nosotros. No nos ha faltado, no nos ha desamparado, nos ha provisto de lo necesario. Pero Jonás se quería ir huyendo de la presencia de Dios, dice la Escritura, lejos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Por su rebeldía, por su desobediencia, no quería hacer la voluntad de Dios. Pero la Escritura dice en el Salmo 139, dice la Escritura, en el Salmo 139, la palabra de Dios, 7 al 12, dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si el Señor es omnipresente, ¿a dónde nos vamos a ir? Cuando no queremos hacer su voluntad, cuando no queremos cumplir su propósito, cuando tenemos un llamado de Dios y no lo queremos asumir, queremos hacer nuestra propia voluntad. ¿A dónde vamos a huir si Dios está en todo lugar? Él está aquí. Él está
allá en los cielos, en la tierra. Debajo de la tierra su presencia lo cubre todo. Él está presente en todo lugar. ¿Y a dónde huiré? Dice, de tu presencia, dice el Salmo. ¿A dónde vamos a huir? Allá donde vayas, te va a seguir tu llamado. Te va a seguir tu responsabilidad a la que Dios te ha llamado. O sea, no podemos huir de la presencia de Dios porque Él es omnipresente, Él es en todo lugar. Si subiese a los cielos, ahí estás tú, dice el Salmo. Entonces, ahí está el Señor, ahí está su presencia. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Entonces, en todo lugar está el Señor. Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Entonces, no hay donde huir. Donde vayas, Él te va a hablar, Él te va a buscar, Él te va a seguir siempre para que cumplas con el propósito al cual Él te ha llamado. No puedes dejar el llamado, no puedes dejar la obra de Dios por buscar un sueño americano, por buscar riqueza, por buscar una comodidad económica, porque no quieres sufrir pobreza, no quieres pasar necesidad en el ministerio. Solo quiere grandeza, quiere grande prosperidad. Entonces, pues andate con los de la gran prosperidad. Vende la palabra de Dios, vende tu primogenitura por unos cuantos dólares, por unos cuantos pesos. Engaña a la gente con falsa doctrina, con mentira, para hacerles creer que van a ser millonarios, que van a obtener grandes cosas, por no hacer la obra de Dios correctamente. Y aún allí me guiará tu mano, dice la Escritura. Entonces allí siempre está la mano del Señor, me guiará y me asirá tu diestra, su mano derecha lo agarrará. No tiene ni tenemos donde escapar cuando tenemos un trabajo en la obra de Dios que realizar. No nos podemos ir a andar pecando, haciendo nuestra voluntad, robando, adulterando, fornicando, viendo basura en el internet, pornografía, novelas, películas, series, para distraernos, porque estamos en una guerra contra las potestades del mal. Pero el cristiano pues se distrae en cualquier cosa, piensa que la vida es distracción, si aquí es un conflicto con las potestades del mal. Pero el ser humano quiere irse donde él quiere, pasar vacaciones, porque tiene dinero, porque tiene que distraerse. El enemigo no toma vacaciones para atacarnos, para destruirnos, para sacarnos del ministerio, para sacarnos de la presencia de Dios, para tirarnos al suelo y destruirnos. Sí. Y si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, no te pueden cubrir porque Dios es luz y la luz de Dios alumbra en todo lugar y Él nos verá donde estemos. Aunque estés en las tinieblas más densas, allí nos mirará el Señor. Y se dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. ¿Por qué? Porque Dios, su luz, en Él no hay tinieblas ni sombra de variación. Él nos va a ver donde estemos, donde andemos, en tiniebla, en oscuridad, donde nos metamos en la cueva más profunda, en el subterráneo, en el silo, donde te metas, donde nos encontremos, donde te metas a pecar, donde te metas a hacer tu voluntad, tus deseos de la carne. Allí nos va a ver el Señor. Y dirá, nadie me vio. Tal vez no te vio tu esposo, tu esposa, tal vez no te vieron tus hijos, los miembros de la iglesia, el pastor, tal vez no lo vieron al pastor, pero Dios lo va a ver. Tal vez no te anda siguiendo nadie, pero Dios sabe cuál es nuestra condición, cómo estamos viviendo, cómo andamos delante de Él. No podemos escondernos delante de Dios, aunque huyamos de su presencia, aunque nos larguemos para otro lado. Aún las tinieblas no me encubren de ti. No encubren de ti, la noche resplandece como el día. No sabemos qué dice, la noche resplandece como el día. Pueden haber tinieblas densas, no hay luna, no hay claridad, no hay estrellas que resplandezcan en el firmamento porque está nublado. Y esa no te va a cubrir.
ni me va a cubrir. Dios nos va a ver a donde huyamos de su presencia. Lo mismo que son las tinieblas que la luz, dice. ¿Por qué? Porque tú me formaste, dice, mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Sabemos que el Señor ha estado siempre desde que nos ha formado, desde que nos ha hecho. No podemos nosotros escondernos de su presencia. ¿A dónde nos vamos a esconder? ¿A dónde nos vamos a ir? Es imposible que el hombre se esconda de sus pecados. Un día paga sus consecuencias y no se va a preguntar por qué, Señor, me pasa esto. Si ya sabemos por qué nos pasa, por desobediencia. Jonás estaba orando desde el vientre de un pez por la desobediencia. Le va a decir, Señor, ¿y por qué me pasó esto? Porque no obedeció a la palabra de Dios, porque no hizo caso. A veces nosotros no hacemos caso y no queremos que venga el castigo, no venga la reprensión, queremos ir donde nosotros queremos. Y los padres que nos decían, tú no puedes ir donde quiera, porque usted no es absoluto, usted no se manda solo. Usted tiene un padre que lo gobierna, que lo dirige, que lo manda. Entonces así en Dios tenemos un padre, tenemos un Señor que nos gobierna, somos sus siervos. No somos nosotros los absolutos que vamos donde nos dé la gana, que hacemos lo que queremos. Entonces aún los padres nos decían, cuando nosotros estamos bajo su dominio, usted no puede ir donde quiera, no puede hacer su voluntad, no puede salir, irse a la calle y volver a la hora que le da la gana, porque usted no se manda solo, usted tiene que hacer mi voluntad. Y si Jonás era un hijo de Dios, porque era un hijo de Dios, tenía que sujetarse a su padre, aunque no estuviera de acuerdo con la voluntad de Dios, de perdonar a aquella gente, de extender su misericordia. Tal vez no podemos estar de acuerdo con el que nos ha herido, con el que nos ha ofendido, con el que tienes alguna rencilla, algún problema, pero lo debes de perdonar, lo debemos de perdonar y no guardarle rencor. Si la esposa lo engañó, que el hombre debe de perdonarla. Si la mujer lo engañó, perdonarle, y el hombre así también. Porque eso es la que trae la sanidad del alma. Jonás estaba herido, estaba dolido y se fue a Tarsis. Pero Jehová dice que hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar, dice, una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Entonces, ¿por qué Jonás estaba en esa tempestad? Porque decidió ir donde Dios no lo mandó. A veces vamos a caer en tempestades. ¿Por qué? Porque vamos a ir donde Dios no nos ha mandado. Dios no te ha mandado a ser millonario, a ganarte el sueño americano, a cumplir el sueño americano. Dice, cuando Dios nos está dando el sueño del reino celestial, algo más grande, algo más valioso. Dios no nos ha mandado a huir de Él, a huir del ministerio, a dejar las ovejas, a dejar el ministerio, a dejar la iglesia, a dejar nuestra familia botada, y que tal vez hagan lo que ellos quieren, vivan como ellos quieren, porque no tienen un padre, no tienen una madre, quien los dirija, quien los controle. Y entonces se vuelven tal vez drogadictos, alcohólicos, marihuaneros, se vuelven delincuentes, se vuelven gente sin temor de Dios. Y entonces está metida la persona en la tempestad porque él se lo buscó, porque él no obedeció a la voz de Dios. Vemos que esa tempestad la hizo levantar Dios para hacer recapacitar a aquel hombre que se volviera de su desobediencia, que se volviera a Dios, que no siguiera haciendo su voluntad, que cumpliera su ministerio, que cumpliera el propósito de Dios. A veces debemos de ver por qué estamos en la tempestad, qué está pasando con nosotros, qué estamos haciendo que no le está agradando a Dios. Es cierto, Dios nos puede sacar de la tempestad, pero tenemos que reconocer cuál es nuestra situación, qué dejamos de hacer para agradar a Dios, y nos volvimos a hacer lo que nos agrada a nosotros, a seguir nuestra voluntad. Y Dios nos dice que hubo en el mar una tempestad tan grande
que se pensó que se partiría la nave. No sabemos que la tempestad no fue pequeña. La tempestad fue grande que vino sobre la vida de aquel hombre. Fue difícil. Y dice, y los marineros tuvieron miedo, dice, cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás dice había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Vemos pues que por no hacer la voluntad de Dios, se puso a dormir tranquilamente. Mientras había gente en peligro en aquella nave. Y vemos que no estaban en peligro por causa de ellos. Es cierto que eran pecadores esta gente. Tal vez. No dice si eran israelitas quienes llevaban esa nave. Si eran gentiles. Pero sí nos da que dice que eran gente pagana. Parece que eran de otra nación. ¿Por qué? Porque dice que ellos empezaron a clamar a sus dioses. No dice su nacionalidad, pero sí eran gente sin temor del Dios verdadero, de Jehová de los ejércitos. Porque dice que cada uno clamaba a su Dios, no clamaba a Jehová de los ejércitos. Entonces Jonás, feliz de la vida, durmiendo, mientras la gente allá en Nínive se iban a perder, se iban a ir a la condenación, y él tranquilo durmiendo por sus bravezas, por sus enojos, porque no quería obedecer a Dios. A veces nosotros estamos molestos contra Dios, como que Dios fuera que tu hermano, fuera tu sirviente, o fuera cualquier cosa el Señor, que no lo respetamos, si debemos de obedecerle. Nosotros somos, como dijo uno allí, un pedazo de carne con dos ojos. Somos polvo, un día nos morimos y allí llegamos a la tumba esta carne, pero hay una cuenta que entregar de nuestro espíritu, de nuestra alma. Vemos que Jonás tranquilamente durmiendo, y aquellos batallaban, clamándole a un Dios pagano, donde él les hubiera dicho que clamaran a un Dios verdadero, a un Dios real. Por lo menos levantarse esa tempestad, él hubiera predicado a esa gente que tuvieran calma, y a donde aquellos estaban buscando la calma, buscando la paz, por causa de aquel hombre que se alejó de la presencia de Dios, se fue huyendo, y aquella gente pasando peligro, pasando dificultad, y aquella gente de Nínive a punto de ser destruidos. Mucha gente está a punto de ser destruido, y nosotros viendo películas, viendo novelas, viendo series en Netflix, contratando internet. Y si lo pago yo, pues ya no sabemos, pues que lo pagas, que lo paga cada quien, pero ¿en qué edifica esa tontera muchas veces? Muchas veces la gente está viendo cosas que le desagradan a Dios, tranquilo, sentadote de piernas cruzadas, y las almas perdiéndose. Las almas allá afuera, perdidas en el pecado, y nosotros durmiendo como Jonás, roncando tranquilamente, dándole al teléfono, dándole al Facebook, al WhatsApp, al Facebook, al Twitter, al Instagram, contratando canales para ver deporte, para ver series, y pasa el día el hombre y se olvida de su responsabilidad con Dios. Cuando somos un ministro de Dios, no somos cualquier cosa. Sos una persona importante en el reino de Dios, una persona con gran responsabilidad. No una persona cualquiera, una oveja común y corriente. Entonces Jonás tenía una responsabilidad más grande, llevar su palabra. Tal vez él pensó que manden a otro, porque yo no quiero ir ahí. Si el Señor nos está preguntando dónde queremos ir, nos está diciendo, ve, ir y anunciar el evangelio a toda criatura donde Él nos mande. Porque esos dioses paganos clamaban a aquellos, ¿de qué les servía? Si eran dioses de metal, de yeso. ¿De qué le sirve a la gente clamar a un dios pagano, a una imagen, a una estatua
que está clavada en la pared, que no sirve para nada, que no te puede oír, que no te puede salvar, porque aquella gente clamaba y no les oía. ¿Por qué? Porque no tienen vida. Entonces, el hombre que tenía la verdad no se levantaba a tranquilizar a aquella gente, a que la tempestad pasara. Y aquel hombre estaba pasando su tempestad tranquilamente. Vemos pues que estaba tranquilo, dormido. Y otros tenían que pasar esa tempestad y él feliz de la vida, roncando. Dice que los marineros tuvieron gran miedo. Y Jonás, se había echado a dormir, feliz de la vida. Y el patrón de la nave, se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Miren que Jonás no estaba clamando. Jonás estaba dormido. No le interesaba nada. No le interesaba a nadie. Y vemos que iba con gente pagana. Y no quería irle a predicar a unos paganos porque según eran malos. Es cierto, eran malos. Eran destructores, asesinos. Y él tranquilo allí durmiendo. Y le dice a aquel: clama a tu Dios. No es que nos estamos hundiendo. Viene la miseria, la calamidad, la destrucción. Nos vamos a ahogar. Vamos a morir. Y tú feliz de la vida durmiendo. ¿Cuánta gente mira ahí que tal vez su hijo, su familia perdiéndose y él dormido? No busca de Dios, no ora, no ayuna, no hace vigilia, no lee la palabra de Dios. Y su familia perdiéndose, su familia en la droga, en el alcohol, su familia perdida en el internet. Su hijo pasa todo el día en una tablet, en un teléfono, en una computadora, y él cree: está bien, no sale, pero está perdido en su casa. Dentro de su casa lo tiene perdido, no sabe ni lo que mira. No le pone prohibido entrar al cuarto porque no sabe lo que estará haciendo. Viendo pornografía, viendo basura, alimentándose de comida para puerco. Entonces, aquel hombre, vemos, le dice: clama a tu Dios. Estás viendo la situación que estamos viviendo y no clamas a Dios. Y aún pues a Jonás no le interesó clamar a Dios. Tuvo que estar en el vientre del pez para poder clamar a Dios. A veces necesitamos estar en la situación difícil para clamar a Dios. A veces necesitamos tener una enfermedad que sea incurable para acordarnos que hay que clamar a Dios. Tiene que venir una pandemia para volverte temeroso de Dios. Tiene que venir un cáncer a la vida del ser humano para volverse temeroso. Sentir que te ahogas tal vez con tu reflujo en las noches. Sentir que te mueres para volverte al temor de Dios. Tienes que estar en el vientre del pez. Tengo que estar en el vientre del pez para volverme a Dios, para reconocer mi rebelión, para ser una persona fiel. No podemos ser fiel como Job, sin enfermedad, con buena vida, con riquezas, teniendo lo necesario. Hay que estar pasando la situación difícil de esta vida para acordarte de Dios, y después, cuando pase aquello, olvidarte de Él. Vemos que Jonás no clamó a Dios cuando aquellos se lo pidieron. A veces tal vez mucha gente te pide que le clames a Dios por Él, y no clamamos porque estamos molestos con aquellas personas, molestos por lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y no clamamos cuando aquellos dicen: ¿y qué voy a clamar si estoy molesto con Dios? Estoy enojado por lo que Él me ha mandado a hacer. Como que creemos que podemos tratar a Dios como nosotros queremos. Y Él dice: yo invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Vemos que a pesar de ser un hombre desobediente, de irse para donde Él quería, Dios lo oyó.
Porque cuando el ser humano reconoce su error, reconoce su pecado, reconoce su maldad, Dios lo oye. Y Dios le atiende a su oración. Pero ¿en qué momento estaba? Dentro de un pez, donde haber dicho estoy muerto. No, yo creo que estoy muerto aquí. Me siento vivo. Ahora estoy muerto tal vez por mi rebelión, por mi pecado. Y no me he dado cuenta hasta que estoy en aquella situación difícil. ¿Cuántos predicadores tal vez muchas veces se han subido en su pecado, en su maldad, y todavía reprender a la gente cuando el que debo reprenderme soy yo del pecado? Porque conozco la palabra, conozco la verdad. No necesitas que llegue el profeta y te diga: arrepiéntete, hijo del diablo, porque vas para el infierno. Si conoces la palabra, si conocemos la palabra, sabemos cuando hemos hecho mal. Si te estás llevando lo ajeno, si te estás llevando de la empresa lo que no te pertenece, si estás mandando mensajes a otra mujer que no es la tuya, si estás haciendo cosas desagradables delante de Dios, ¿cómo no vas a saber uno? Si somos inteligentes, Dios nos ha dado inteligencia para saber cuándo estamos haciendo lo malo, cuándo estamos viviendo de manera incorrecta. Y Él dice: desde el Seol clamé y me oí, y mi voz oíste. Debemos darle gracias a Dios, que nos da la vida y nos da la oportunidad de aún estar en la situación más difícil, en el vientre del pez. Y Dios nos oye. Que el que debería molestarse es Él por no obedecer su palabra, por dejar su voluntad, por cumplir nosotros nuestro capricho y agarrar para donde me da la gana. Voy de vacaciones porque necesito distraerme y no tengo derecho a tomar vacaciones. Ya van a ser las vacaciones cuando lleguemos al reino celestial. Entonces vas a la playa para estar viendo mujeres en bikini, mujeres desnudas, para ponerte vos igual en traje de baño, a lucir. ¿Para qué? Si tienes tu esposo, tienes tu esposa, que es al que le debe lucir el ser humano. Entonces, ¿para dónde va? Y Él dice: me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. ¿Pero por qué lo echó? Por no hacer la voluntad de Dios, por su desobediencia, por ir donde no te han mandado. Dios nunca lo mandó a Tarsis, es a Nínive. O que tal vez le falló el GPS a Jonás, no tenía el Google Maps para poder dirigirse, la brújula agarró para otro lado. No, él decidió irse para allá, porque él quería que aquella gente fuera castigada, fueran destruidas. Como que nosotros fuéramos Dios, que decidimos quién debe sufrir el castigo de Él, quién debe ser destruido. Por mi braveza, por mi enojo, porque aquel me dañó, Señor, porque me trató mal, entonces él debe ir al infierno. No eres Dios, no soy Dios. Y debemos hacer la voluntad de Dios, alejarnos del pecado, de la inmundicia, de la maldad. Por eso que me echaste, dice. ¿Y te echaron por qué? Por desobediente. Para que entendieras, para que se te pasara el enojo, para que hicieras la voluntad de Dios. A veces decimos: ¿por qué estoy pasando esta situación? Jonás no dijo eso: ¿por qué estará pasando esta tempestad? Él ya sabía. Él dice, y me dije, dice, cada uno clama. Dice, le dicen clama a su Dios, y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. ¿Quién será el causante de esta tragedia? Sí.
Vemos que aquellos hombres creían en la suerte y echaron la suerte. Pero nosotros pues no debemos andar echando suerte ni buscando quién fue el culpable. Lo que tratemos de hacer es arrepentirnos, remediar la situación en la que hemos caído. Y echaron suerte, dice, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Qué raro, teme a Jehová y no haciendo su voluntad. Teme a Jehová y vamos listos en otro barco. No va para Nínive. Nosotros decimos, tenemos a Jehová, tenemos a Cristo Jesús en nuestra vida. Y si te dicen algo en la iglesia, si te dicen, mira, esa cosa no debes hacer, guarda ese teléfono, no estés pendiente del teléfono en la iglesia, que vas a adorar a Dios, nos molestamos. Quítale ese teléfono a tu hijo en la iglesia, que no sea irreverente. Ya me voy, porque aquí no lo quieren a uno, lo desprecian, no quieren a mi hijo. Vas a la iglesia a ver teléfono, a ver video, o vas a adorar a Dios. Si vas a ver video, quédate en tu casa, encerrado. No vayas a perder el tiempo, no vayas a traer castigo sobre tu vida. O vas a jugar videojuego, Nintendo a la iglesia, entonces quédate en tu casa. No pierdas el tiempo. Así, Jonás, yo temo a Jehová, soy hebreo, soy del pueblo de Dios, pero voy para otro lado, voy en rebeldía, voy haciendo mi voluntad. Y dice, aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Entonces aquella gente le dice, ¿por qué hiciste eso de venirte en nuestra nave, de traernos esa calamidad, esa tempestad que nosotros no hubiéramos pasado, no hubiéramos tenido que afrontar? Entonces aquellos hombres dicen, ¿por qué hiciste eso? Lo hizo por su rebelión, porque no quiso obedecer la palabra de Dios, porque él sigue huyendo de la presencia de Jehová y temía a Dios. Entonces, si temes a Dios, temo a Dios, ¿cómo voy a andar huyendo de la presencia de Dios? Temo a Dios, tengo que estar allí donde Él me ha puesto, donde Él me ha dejado. O me cambio de una misión a otra, porque en aquella misión pagan mucho dinero y no me exigen nada, no tengo que hacer nada. Entonces mejor me voy a aquella misión, a aquella denominación, donde tengo que vivir a mi manera, hacer mi propósito. Pero no es mi voluntad la que tengo que hacer, ni de la misión, ni la del concilio, sino la voluntad de Dios. Jonás no podía decidir qué hacer cuando Dios nos llama. No podemos decidir nosotros qué hacer, sino seguir la palabra de Dios, seguir la voluntad de Dios. Y aquellos le dijeron, dice, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar, dice, se iba embraveciendo más y más. El Señor iba levantando la tempestad más grande. Tal vez aquel hombre se arrodillaba y no miraban que aquel hombre se humillara, se doblegara delante de Dios, ahí clamando a que pasara aquella tempestad, aquella dificultad. Él quería mejor morirse antes que cumplir los propósitos de Dios, antes que hacer la voluntad de Dios. Y vemos que él le dice, y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta grande tempestad sobre vosotros. Entonces le dice, vemos que la tempestad ha venido por mi causa, échenme al mar para que me muera, y la tempestad va a pasar. Vamos a esperar que nos echen al mar.
para que se arreglen las cosas, para que mejore la situación de otros. Vamos a esperar a la muerte para que se convoque la situación en tu familia, para que los hijos se arrepientan, para que la mujer busque de Dios, para que suelte ese teléfono, suelte ese cable, esa televisión, suelte todas las distracciones, para que haya paz en la iglesia, en el hogar, en la comunidad donde vivimos. Porque Él dice, porque yo sé por mi causa ha venido esta grande tempestad sobre vosotros. No es culpa de ustedes, es culpa mía. Solo tienen que hacer tirarme al mar, me muero, y ustedes van a quedar en paz. Y a veces tal vez la familia no queda en paz cuando aquella persona parte. Quedan en pleito por lo que quedó, quedan peor. No buscan de Dios, no se acercan a Dios, sino más bien en pleito, en conflicto, en contienda. Y aquellos hombres, dice, trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Vemos que aquellos hombres, a pesar de que no eran del pueblo de Israel, no querían que Jonás se muriera, no querían que Jonás padeciera la muerte. No quisieron echarlo al mar porque otros hubieran dicho, salvémonos nosotros y que se muera Jonás. Él es el causante, Él es el culpable de nuestra desgracia, de nuestra tempestad. ¿Qué más? Él es uno y nosotros somos varios. Pero aquellos hombres, viendo que eran gente que no era del pueblo de Israel, y tuvieron misericordia de Él, tuvieron amor por Él. Y Él no quería tener misericordia ni amor por aquella nación, aquel pueblo, aquella ciudad a que el Señor lo estaba mandando. Solo porque eran gente pagana, gente mala. Pues en esta vida nadie es bueno. A veces la gente cree que es buena, que se merece la salvación, que se merece el cielo, que se merece lo mejor. Cuando todos somos pecadores, somos malos todavía. Sirviendo a Cristo Jesús cometemos muchas veces cosas desagradables en su presencia. Pero aquellos hombres vemos que no lo tiraron a Jonás al mar de primas a primera. Esperaron, lucharon. ¿Cuántos hermanos luchan por sus hermanos para que no se alejen de Dios? Para que sigan buscando su presencia, para que reconozcan que han fallado. Porque no quieren la muerte de sus hermanos. Pero ¿cuánto? Dicen muchas veces, no gastemos pólvora en sopilote. El ser humano no es sopilote, no es basura. El ser humano es creado a la imagen y semejanza de Dios. Aunque perdió aquella imagen, Cristo Jesús la quiere restaurar. Cristo Jesús la quiere volver a esa imagen que perdió el ser humano, a que tenga comunión con Dios. Y aquellos hombres no querían la muerte de Jonás. Entonces vemos, dice que aquellos entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Vemos que se la vieron en la sin remedio aquellos hombres. No hallaron solución y dice, Señor, perdónanos. Te rogamos que no caiga esta sangre. Si es un crimen lo que estamos cometiendo al tirar a este hombre al mar, que se ahogue, que se muera, que se lo coman los tiburones, las fieras del mar, que se lo trague una ballena, que lo maten esas fieras del mar. No perezcamos nosotros, dice, por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Porque tú, Jehová, dice, has hecho como has querido. Vemos que el que debía de clamar, Jonás, no clamó. Aquellos hombres se habían convertido al Dios de Jonás y clamaron a ese Dios de Jonás, Jehová de los ejércitos.
Y el hombre que debería estar clamando, el hombre que debería estar de rodillas, humillado, pidiéndole misericordia a Dios que le diera más vida para ir a hacer su voluntad. Arrojen. No quiero ir a hacer ninguna voluntad. Quiero morirme. Quiero desaparecer. Quiero irme lejos. Por no cumplir la voluntad de Dios. Por la desobediencia. Y aquellos hombres que apenas se habían convertido a Jehová de los ejércitos empezaron a clamar a Dios. ¿Cuánta gente tendrá tanto tiempo ya de servir a Dios como Jonás? Y ahora ya no clama porque tal vez no pasa tanta necesidad, tanta angustia. Parece que Jonás ya estaba tal vez habituado a las angustias, a las tempestades. O iba tan molesto, tan enojado que él quería morirse. Pero no nos podemos morir enojados con Dios, con el hermano, con las personas, con los que nos rodean. Tenemos que arreglar nuestra situación. Tenemos que buscar el perdón. Pero a él no le interesó reconciliarse con Dios, humillarse en medio de esa tempestad. Tuvo que esperar hasta el vientre del pez. ¿Será que tenemos que esperar hasta la calamidad más grande, hasta el vientre del pez para volvernos a Dios, para arrepentirnos, para dejar de hacer lo malo que estamos haciendo? Y tomaron, dice, a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Vemos que se les acabaron sus problemas. Era verdad. Dijeron, Jonás era el problema. A veces diremos, ¿quién será el problema de la situación que estoy pasando? ¿Quién será el causante de esta calamidad? ¿Seré yo? ¿Será mi esposa? ¿Serán mis hijos? Pero a veces nosotros somos los causantes. Nosotros les compramos celulares, tablets, y ya no nos basta computadora, y no nos basta internet sin límite, para que no tenga límites de ver basura. Pero nunca vemos, te voy a comprar una Biblia, hijo, nos vamos a sentar a leer la Biblia los dos. Vamos a compartir la palabra de Dios que dice, te voy a enseñar valores, virtudes, para que seas una mujer, un hombre de bien, para que en tu escuela, en tu trabajo, en la universidad, donde vayas, prediques la palabra de Dios. Sino que allá en la calle ella anda hablando de videojuegos, de novelas, de series, de películas, de lucha libre, de fútbol. ¿Y de Dios? ¿Cuándo? ¿De su palabra? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si ya tal vez cuando la tempestad pase, la persona se olvida de Dios, se aleja de Dios más. Y vemos, dice que temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová y hicieron votos, dice. Vemos que aquellos hombres se arrepintieron y se volvieron a Dios, a Jehová. Y no fue por la predicación de Jonás, fue por la tempestad, fue por la rebelión de Jonás que aquellos hombres alcanzaron la misericordia y la salvación de Dios. A veces tal vez por la terquedad de nosotros, alguna otra gente se va a salvar, que vamos a llegar a lugares donde Dios nos ha mandado y va a decir, es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es. Claro que es el propósito de Dios salvar a las personas, pero si Él no te mandó atarse, ¿qué vas haciendo atarse? ¿Qué vas haciendo al ayunar? Estate quieto. Es que yo allá quiero ser predicador, allá yo quiero tener un ministerio. Ya lo que quiere la persona es tener dinero, tener prosperidad. No quiere pasar necesidad, angustia. Pero Jonás sí quería la muerte. Pero aquellos hombres no querían morirse. Aquellos hombres clamaron a Dios, a pesar que no lo conocían hasta ese momento. Aquellos hombres, dice que temieron al ver la maravilla de Dios, cómo se aquietó el mar,
cómo ese grande milagro que no murieron a pesar de qué terribles serían los vientos. Yo nunca he estado en el mar, ni nunca he visto una tempestad tan grande. Solo el que ha estado en el mar y ver esas olas terribles levantarse sobre la barca, y que no eran barcas tal vez enormes, sino barcas pequeñas, y que tal vez con facilidad pudo haber sido hundida y destruida, pero ellos obtuvieron el favor de Dios, obtuvieron más días de vida para agradecer a Dios y ofrecer sacrificio, dice a Jehová, e hicieron votos, que hicieron promesa, tal vez de servirle, de obedecerle, de solo sacrificar a Jehová de los ejércitos, al Dios verdadero. Entonces, aquellas personas salieron ganando, encontraron a un Dios verdadero y votaron sus dioses, votaron sus enseres. Cierto, perdieron sus comidas, perdieron sus cosas materiales, pero obtuvieron algo más grande, al Dios verdadero. Tuvieron salvación de sus vidas, y si siguieron sirviendo a Dios, obtuvieron salvación de sus almas. No se fueron a la condenación, no se fueron a la perdición. Entonces, pero Jehová dice, tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vemos que estuvo 3 días y 3 noches por su desobediencia, hasta que entendiera. ¿Será que tenemos que esperar a estar en el vientre del pez 3 días y 3 noches para hacer la voluntad de Dios, para ir donde Él nos está mandando, para cumplir el propósito de Dios, para dejar mi egoísmo, mi ira, mi enojo, e ir donde Dios me manda, para hacer y cumplir su palabra? Tenemos que ser inteligentes y hacer la voluntad de Dios, y no alejarnos e irnos a otro lugar por no cumplir el propósito de Dios, por no hacer la voluntad de Dios. Señores, que aquí donde me mandaron hay mucha pobreza. Nadie diezma, nadie ofrenda, nadie trae sus primicias, sus diezmos, Señor. No, yo mejor me voy a ir a otro lado, mejor me voy a ir con los de la gran prosperidad, que ellos sí tienen carros, casas, millones en el banco, relojes de lujos, carros de lujo, Señor, aviones, grandes propiedades. Si en eso no consiste el reino de Dios, en las cosas materiales de esta tierra, dijo el Señor, ni en la abundancia, sino en tener esa presencia de Dios, en obtener su favor, su gracia, su perdón. Y vemos Jonás teniéndola y teniendo el privilegio de ir a predicar, de hacer la voluntad de Dios, aunque no fuera en su pueblo, aunque no fuera en su nación. Vemos que no le gustaba a Jonás ser fachento allí, de decir, fue a Nínive, fue a Siria a hacer obra misionera, y miren aquí por el Facebook. Pero no tenía Facebook en aquel tiempo Jonás, ni WhatsApp, ni Instagram. Miren aquí en el YouTube, estoy publicando mis logros de mi misión. Bien, Jonás no quiso ir. No se fue a tomar fotos allá en las estatuas de Nínive con el rey, con los súbditos del rey. Como muchos pues que van al Vaticano, se toman fotos y ya creen pues que están cerca de Dios, cuando están más lejos, que el diablo es engañado por sus mentiras, por su falsedad. Entonces, debemos de obedecer a Dios, no esperar a que llegue el momento de la tempestad por causa de nuestra rebelión, y que otras personas sufran por nuestra irresponsabilidad, por nuestra rebelión,
por nuestra desobediencia. Debemos de obedecer a Dios en todo lo que Él nos diga. Y ahí está su palabra, eso es lo que debemos obedecer. No a gente que hay profetas que te habla, que te dice que así dice el Señor, que el Señor, y pues sí te está hablando, nos está hablando a través de su palabra. Ahí está su voluntad. Él nos ha hablado por su Hijo. No necesitamos gente inventora, gente que lleva chisme, lleva contienda, que lleva invento. Debemos obedecer a su palabra y hacer su voluntad, cumplir el propósito para con Dios. Ayúdanos, Señor Jesús, cada día a hacer tu voluntad, a cumplir tu propósito, a dejar todas aquellas distracciones, todas aquellas cosas que nos alejan de ti, Señor Jesús. Cada día ayúdanos a no claudicar, a no desmayar, Señor, y a ir donde tú nos mandas, y a obedecer tu palabra, Señor, y a dejar nuestros intereses, nuestra rebeldía, nuestra braveza, nuestros enojos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén.